No estás pensando. Repites patrones que aprendiste hace años, décadas quizás, y los ejecutas sin cuestionamiento. Tu mente funciona como una máquina que sigue instrucciones, y la mayoría de esas instrucciones no las escribiste tú. Fueron programadas por la educación, por la sociedad, por el miedo, por la costumbre. Cuando crees que estás pensando, en realidad estás reproduciendo algoritmos invisibles que alguien más diseñó para ti. Esta es la verdad incómoda que Alan Turing descubrió hace casi un siglo, y es la verdad que nadie quiere escuchar porque destruye la ilusión de que somos seres libres y originales. Pero espera, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos no es solo una crítica deprimente a tu capacidad mental. Es una invitación a entender exactamente cómo funciona ese mecanismo, y una vez que lo entiendas, tendrás el poder de reprogramarlo. Turing no solo demostró que el pensamiento humano es un proceso computacional, demostró que cualquier proceso computacional puede ser replicado, modificado, mejorado, y si tu mente es un proceso computacional, entonces tú tienes el poder de cambiarla. Pero primero, necesitas entender qué es lo que realmente está sucediendo dentro de tu cabeza cuando crees que estás pensando. La pregunta que Turing se hizo en 1936 no era ¿cómo funciona el cerebro? Esa pregunta es demasiado vaga, demasiado biológica, demasiado atrapada en la materia gris y las sinapsis. La pregunta que Turing se hizo fue mucho más radical. ¿Qué es lo que puede ser calculado? Y esa pregunta cambió todo, porque si algo puede ser calculado, entonces puede ser hecho por una máquina. Y si tu mente hace cosas que pueden ser calculadas, entonces tu mente es una máquina. Pero aquí viene el giro que la mayoría de las personas no entiende. Turing no estaba diciendo que tu mente sea una máquina en el sentido de que sea mecánica o sin vida. Estaba diciendo que tu mente sigue reglas, que tu pensamiento es un proceso que puede ser descrito, analizado, comprendido, y una vez que comprendes un proceso, puedes mejorarlo, puedes optimizarlo, puedes hacerlo más eficiente. Pero la mayoría de las personas viven sus vidas sin nunca cuestionarse cuáles son esas reglas. Simplemente aceptan que piensan de cierta manera, que toman decisiones de cierta manera, que reaccionan de cierta manera, y nunca se preguntan por qué. Nunca se preguntan si hay una mejor manera. Nunca se preguntan si están realmente pensando o simplemente ejecutando un programa que alguien más escribió. Imagina que tu mente es una máquina de Turing. No es una analogía perfecta, pero es lo suficientemente cercana para que entiendas el concepto. Una máquina de Turing tiene una cinta infinita, un cabezal que lee y escribe símbolos en esa cinta, y un conjunto de reglas que determinan qué hace el cabezal en cada momento. El cabezal lee un símbolo, consulta las reglas, y luego decide qué escribir, hacia dónde moverse y qué estado interno adoptar. Eso es todo. No hay magia, no hay libre albedrío, solo reglas y símbolos. Ahora tu mente no tiene una cinta de papel, pero tiene algo equivalente, la memoria. Tu memoria es la cinta, tus pensamientos son los símbolos, y tus patrones de pensamiento son las reglas. Cuando algo sucede en tu vida, tu mente lee esa información, consulta tus patrones de pensamiento y luego decide cómo reaccionar. Ese proceso es tan automático, tan rápido, que sientes como si estuvieras eligiendo libremente. Pero en realidad, estás ejecutando un programa que fue escrito por tus experiencias pasadas, por lo que te enseñaron, por lo que viste a otros hacer. Y aquí está lo importante. Ese programa tiene bugs, tiene ineficiencias, tiene líneas de código que no deberían estar ahí, y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta porque nunca se detienen a examinar el código. Turing enfrentó un problema específico en 1936. Los matemáticos de la época estaban en crisis. David Hilbert, uno de los matemáticos más grandes de la historia, había propuesto un desafío conocido como el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión. La pregunta era simple pero devastadora.
¿Existe un algoritmo que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa? En otras palabras, ¿puede la matemática ser completamente automatizada? ¿O hay verdades matemáticas que nunca podremos demostrar, no importa cuánto tiempo dediquemos? Kurt Gödel había demostrado años antes que la respuesta era no. Había demostrado que en cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo, hay proposiciones que son verdaderas, pero que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. Era como si Gödel hubiera demostrado que la matemática tiene límites fundamentales, que hay cosas que simplemente no pueden ser conocidas. Pero Turing fue más allá. Turing preguntó, si hay cosas que no pueden ser probadas, hay cosas que no pueden ser calculadas. Y para responder esa pregunta, tuvo que definir exactamente qué significa calcular. Tuvo que crear un modelo de lo que es una máquina capaz de hacer cálculos. Y ese modelo fue la máquina de Turing. La máquina de Turing es simple, increíblemente simple. Tiene una cinta infinita dividida en cuadrados. Cada cuadrado contiene un símbolo, generalmente un 0 o un 1. Tiene un cabezal que puede leer el símbolo en el cuadrado actual, escribir un nuevo símbolo y moverse un cuadrado a la izquierda o a la derecha. Tiene un conjunto finito de estados internos y tiene una tabla de reglas que dice, si estás en el estado A y lees un 0, escribe un 1, muévete a la derecha y ve al estado B. Eso es todo. Con eso, Turing demostró que puedes calcular cualquier cosa que sea calculable. Cualquier algoritmo, cualquier proceso lógico puede ser ejecutado por una máquina de Turing. Es como si Turing hubiera descubierto que toda la complejidad del cálculo, toda la sofisticación de la matemática, puede ser reducida a movimientos simples de un cabezal sobre una cinta. Y eso fue revolucionario, porque significaba que si tu mente puede hacer algo que es calculable, entonces tu mente es, en esencia, una máquina de Turing. Tu mente lee información del mundo, consulta sus reglas internas y produce una salida. Eso es exactamente lo que hace una máquina de Turing. La diferencia es que tu máquina de Turing es increíblemente compleja, con miles de millones de reglas, pero el principio fundamental es el mismo. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing aplicó estas ideas de una manera que cambió el curso de la historia. Los nazis usaban una máquina llamada Enigma para encriptar sus mensajes. La Enigma era una máquina de rotores que podía crear billones de combinaciones diferentes. Específicamente, la Enigma podía crear aproximadamente 158 quintillones de combinaciones posibles. Ese número es tan grande que es casi imposible de comprender. Si tuvieras una computadora que pudiera probar 1.000.000 de combinaciones por segundo, te tomaría 5 millones de años probar todas las combinaciones de la Enigma. Pero Turing entendió algo que los nazis no entendían. Entendió que aunque hay billones de combinaciones, no todas son igualmente probables. Entendió que la Enigma, a pesar de su complejidad, seguía reglas. Y si seguía reglas, entonces podía ser atacada de manera sistemática. Turing diseñó una máquina llamada la Bombe, que no intentaba probar todas las combinaciones. En su lugar, usaba lógica para eliminar combinaciones imposibles. La Bombe podía reducir el espacio de búsqueda de 158 quintillones de combinaciones a solo unos pocos miles. Y eso cambió todo. Los criptógrafos de Bletchley Park, el centro de inteligencia británico donde Turing trabajaba, pudieron descifrar los mensajes nazis. Se estima que esto acortó la Segunda Guerra Mundial en 2 años. Se estima que salvó aproximadamente 14 millones de vidas. 14 millones de personas vivas hoy porque Turing entendió que la complejidad aparente puede ser reducida a través de la lógica. Y aquí está el punto que quiero que entiendas. Tu mente es como la Enigma. Parece increíblemente compleja. Parece que hay infinitas combinaciones de pensamientos, emociones, reacciones que podrías tener. Pero en realidad, tu mente sigue reglas. Tus patrones de pensamiento son predecibles. Tus reacciones emocionales
siguen una lógica. Y una vez que entiendas esa lógica, puedes optimizarla. Puedes eliminar los patrones de pensamiento que no te sirven. Puedes reforzar los patrones que sí te sirven. Puedes reprogramar tu mente. Pero la mayoría de las personas nunca lo hacen porque nunca se detienen a examinar sus propias reglas. Nunca se preguntan por qué piensan de la manera en que piensan. Nunca cuestionan sus propios patrones. Y así continúan ejecutando el mismo programa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Eso es la definición de locura, según Einstein. Pero no es locura, es simplemente ignorancia. Es no entender que tu mente es un proceso que puede ser analizado y mejorado. Ahora bien, ¿cuál es el problema más fundamental que Turing descubrió? No fue solo que la mente es un proceso computacional, fue algo más profundo, fue el problema de la parada. Turing demostró que hay cosas que una máquina no puede hacer. Específicamente, demostró que no hay algoritmo que pueda determinar si otro algoritmo se detendrá o continuará ejecutándose para siempre. Parece una pregunta técnica, pero tiene implicaciones profundas. Significa que hay límites fundamentales a lo que puede ser calculado. Significa que no importa cuán inteligente seas, no importa cuántos recursos tengas, hay preguntas que simplemente no puedes responder mediante el cálculo puro. Hay problemas que no tienen solución algorítmica. Y eso significa que hay aspectos de la realidad que escapan a la lógica pura. Hay cosas que no pueden ser reducidas a reglas. Hay cosas que requieren intuición, creatividad, saltos de fe. Pero aquí viene lo interesante. Aunque hay cosas que una máquina no puede hacer, eso no significa que una máquina sea inferior a un humano. Significa que humanos y máquinas tienen fortalezas diferentes. Una máquina puede calcular más rápido, puede procesar más información, puede ejecutar algoritmos con precisión perfecta. Pero un humano puede hacer cosas que una máquina no puede. Un humano puede reconocer patrones que no están explícitamente programados. Un humano puede hacer conexiones creativas. Un humano puede cambiar sus propias reglas. Turing se dio cuenta de esto y en 1950 propuso lo que ahora se conoce como el prueba de Turing. La pregunta era simple: ¿cómo sabrías si estás hablando con una máquina o con un humano? Si una máquina puede engañarte haciéndote creer que es humana, entonces, ¿qué diferencia hay entre una máquina y un humano? Turing argumentó que no hay diferencia fundamental, que si una máquina puede pasar por humana en una conversación, entonces es, para todos los propósitos prácticos, humana. Pero aquí está lo que Turing no dijo explícitamente, pero que está implícito en su pregunta. Si una máquina puede pasar por humana, entonces un humano puede ser tan predecible como una máquina. Un humano puede ser tan programado como una máquina. Un humano puede ser tan limitado como una máquina. Y eso es exactamente lo que sucede cuando no cuestionas tus propios patrones de pensamiento. Te conviertes en una máquina. Te conviertes en algo predecible. Te conviertes en algo que puede ser manipulado, controlado, limitado. Pero si eres consciente de tus patrones, si entiendes cómo funciona tu mente, entonces tienes el poder de cambiar. Tienes el poder de ser impredecible. Tienes el poder de ser verdaderamente libre. Ahora, déjame hacerte una pregunta personal. Si estuvieras en el lugar de Turing, enfrentado a la pregunta de si una máquina puede pensar, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Dirías que una máquina que puede pasar la prueba de Turing es verdaderamente inteligente? ¿O dirías que hay algo más en la inteligencia humana que no puede ser capturado por una máquina? Porque tu respuesta a esa pregunta dice mucho sobre cómo ves tu propia mente. Si crees que la inteligencia es solo la capacidad de procesar información y producir respuestas lógicas, entonces una máquina puede ser inteligente. Pero si crees que la inteligencia requiere conciencia, creatividad, libre albedrío, entonces una máquina nunca puede ser verdaderamente inteligente. Y aquí está lo importante: tu respuesta determina cómo vives tu vida.
Si crees que eres solo una máquina, entonces aceptas tus limitaciones. Aceptas que no puedes cambiar. Aceptas que estás atrapado en tus patrones. Pero si crees que hay algo más en ti, algo que va más allá de la lógica pura, entonces tienes esperanza, tienes la posibilidad de cambiar, tienes la posibilidad de ser más de lo que eres. Fico genuinamente curioso para leer lo que piensas. Cada perspectiva aquí en baixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue, una conversa humana de verdad. Pero ahora vamos más profundo, porque Turing no solo preguntó si una máquina puede pensar, preguntó qué significa pensar. Y esa es una pregunta mucho más difícil, porque cuando dices que estás pensando, ¿qué estás haciendo realmente? Estás procesando información, estás haciendo conexiones entre ideas, estás resolviendo problemas, estás imaginando posibilidades. Todas esas cosas son procesos computacionales. Todas esas cosas pueden ser hechas por una máquina. Pero hay algo más, hay algo en el pensamiento humano que parece ir más allá de la pura computación. Hay intuición, hay creatividad. Hay la capacidad de hacer saltos lógicos que no están justificados por la información disponible. Hay la capacidad de creer en cosas que no pueden ser probadas. Y eso es lo que Turing realmente estaba explorando. No era solo si una máquina puede pensar. Era si el pensamiento humano es fundamentalmente diferente del pensamiento de una máquina, o si es solo una cuestión de grado. Turing pasó años estudiando esto. Estudió la lógica matemática. Estudió la teoría de la computación, estudió la biología del cerebro, y llegó a una conclusión que lo perturbó profundamente. Concluyó que el pensamiento humano es, en su esencia, un proceso computacional, que no hay nada mágico en la mente humana, que todo lo que hace tu mente puede, en principio, ser hecho por una máquina. Pero eso no significa que tu mente sea simple. Significa que tu mente es increíblemente compleja. Significa que tu mente es una máquina de una complejidad tal que es casi imposible de entender completamente. Significa que tu mente tiene capacidades que parecen mágicas, pero que en realidad son solo el resultado de procesos computacionales muy sofisticados. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. Si tu mente es un proceso computacional, entonces tu mente puede ser mejorada, porque los procesos computacionales pueden ser optimizados, pueden ser acelerados, pueden ser hechos más eficientes, pueden ser corregidos cuando tienen errores. Tu mente tiene bugs, tiene ineficiencias, tiene patrones de pensamiento que no te sirven. Y una vez que entiendas eso, puedes empezar a corregirlos. Puedes empezar a reprogramarte a ti mismo. Puedes empezar a ser más de lo que eres, pero la mayoría de las personas nunca lo hacen. Porque es más fácil aceptar tus limitaciones que cuestionarlas. Es más fácil creer que eres como eres y que no puedes cambiar. Es más fácil ejecutar el mismo programa una y otra vez que escribir un programa nuevo. Ahora, piensa en la tecnología moderna. Piensa en la inteligencia artificial. Piensa en cómo los algoritmos de recomendación de YouTube saben exactamente qué video quieres ver. Piensa en cómo los algoritmos de búsqueda de Google saben exactamente qué estás buscando. Piensa en cómo los algoritmos de redes sociales saben exactamente qué contenido te hará pasar más tiempo en la plataforma. Esos algoritmos funcionan porque entienden los patrones de tu mente, entienden cómo piensas, entienden qué te motiva, entienden cómo reaccionas, y una vez que entienden eso, pueden manipularte, pueden controlar lo que ves, pueden controlar lo que piensas, pueden controlar quién eres, y la mayoría de las personas no se dan cuenta de que esto está sucediendo. Creen que están eligiendo libremente qué ver, qué leer, qué pensar, pero en realidad están siendo guiados por algoritmos que entienden sus patrones de pensamiento mejor que ellos mismos. Turing vio esto venir. No específicamente YouTube o Google, pero vio el principio fundamental.
Vio que una vez que entiendas cómo funciona la mente, puedes controlarla, puedes manipularla, puedes hacerla hacer lo que quieras. Y eso lo asustó, porque significaba que la libertad humana era una ilusión, que somos todos máquinas y que cualquiera que entienda cómo funcionan nuestras máquinas puede controlarnos. Pero aquí está lo importante. Eso solo es verdad si no eres consciente de tus propios patrones. Si eres consciente de tus patrones, si entiendes cómo funciona tu mente, entonces tienes el poder. Entonces puedes elegir qué patrones mantener y cuáles cambiar. Entonces puedes resistir la manipulación. Entonces puedes ser verdaderamente libre. La criptografía moderna se basa en ideas que Turing desarrolló. La criptografía RSA, que protege tus transacciones bancarias, tus mensajes privados, tu información personal, se basa en la idea de que hay problemas que son fáciles de resolver en una dirección, pero difíciles de resolver en la otra. Es fácil multiplicar dos números primos grandes. Es muy difícil factorizar el resultado para encontrar los números primos originales. Eso es lo que protege tu privacidad en línea. Pero aquí está lo interesante. La computación cuántica podría cambiar eso. Una computadora cuántica podría factorizar números grandes mucho más rápido que una computadora clásica. Y eso significaría que toda la criptografía moderna sería inútil. Tus datos privados estarían expuestos. Tu privacidad sería violada. Pero eso es solo un ejemplo de cómo los límites que Turing descubrió siguen siendo relevantes hoy. Hay cosas que son computacionalmente difíciles. Hay cosas que requieren tiempo exponencial para ser resueltas. Y eso es lo que nos protege. Eso es lo que mantiene nuestros secretos seguros. Pero volvamos a tu mente. Porque aquí está el punto crucial. Tu mente también tiene límites computacionales. Tu mente no puede procesar información infinita. Tu mente no puede resolver todos los problemas. Tu mente tiene un ancho de banda limitado. Tu mente tiene una capacidad de memoria limitada. Tu mente tiene una velocidad de procesamiento limitada. Y eso significa que hay cosas que tu mente simplemente no puede hacer. Hay problemas que son demasiado complejos para que los resuelvas. Hay información que es demasiada para que la proceses. Hay preguntas que son demasiado profundas para que las respondas. Y una vez que aceptas eso, una vez que aceptas tus limitaciones, entonces puedes empezar a trabajar dentro de esas limitaciones. Puedes empezar a ser más eficiente. Puedes empezar a priorizar lo que es realmente importante. Puedes empezar a dejar ir lo que no importa. Turing murió en 1954. Murió a los 41 años. Murió bajo circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Oficialmente se dice que comió una manzana envenenada con cianuro, pero algunos especulan que fue un accidente. Otros especulan que fue suicidio. Otros especulan que fue asesinato. Lo que sabemos es que Turing había sido perseguido por ser homosexual. Había sido condenado por indecencia grave. Había sido obligado a someterse a castración química. Había sido tratado como un criminal por la sociedad que él había ayudado a salvar durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una ironía devastadora. El hombre que demostró que la mente humana es un proceso lógico, que demostró que la inteligencia puede ser medida y replicada, fue destruido por una sociedad que no podía aceptar su diferencia, una sociedad que no podía aceptar que él no seguía los patrones que se suponía que debía seguir, una sociedad que lo castigó por no ser como todos los demás. Y eso es lo que sucede cuando no entiendes que tu mente es un proceso que puede ser cambiado, cuando no entiendes que los patrones que sigues no son inmutables, cuando no entiendes que tienes el poder de reprogramarte a ti mismo. Entonces aceptas los patrones que la sociedad te impone, aceptas las limitaciones que otros te ponen, aceptas que debes ser como todos los demás. Y si no eres como todos los demás, entonces eres castigado, entonces eres marginado, entonces eres destruido,
Pero si entiendes que tu mente es un proceso, si entiendes que puedes cambiar tus patrones, entonces tienes el poder de resistir, tienes el poder de ser diferente, tienes el poder de ser verdaderamente tú mismo. Ahora, hay una pregunta que ha estado rondando en la mente de los científicos desde que Turing murió. ¿Podría una máquina ser consciente? ¿Podría una máquina tener experiencias subjetivas? ¿Podría una máquina sufrir? Porque si la respuesta es sí, entonces tenemos un problema ético. Si creamos máquinas que son conscientes, entonces tenemos la responsabilidad moral de tratarlas bien. Tenemos la responsabilidad de no hacerlas sufrir. Pero si la respuesta es no, si las máquinas nunca pueden ser verdaderamente conscientes, entonces hay algo especial en la conciencia humana. Hay algo que va más allá de la computación. Hay algo que no puede ser replicado por una máquina, y eso es lo que Turing nunca pudo responder completamente, porque la conciencia es un misterio. Es lo más cercano que tenemos a la magia en el universo físico. Es lo que hace que la vida valga la pena vivir. Es lo que nos hace humanos. Pero aquí está lo que sí sabemos. Sabemos que tu mente es un proceso. Sabemos que ese proceso puede ser analizado. Sabemos que ese proceso puede ser mejorado. Sabemos que tienes el poder de cambiar cómo piensas. Sabemos que tienes el poder de cambiar quién eres. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitas saber para empezar a reprogramarte a ti mismo. Eso es todo lo que necesitas saber para empezar a ser más de lo que eres. Turing rompió los límites de lo que una máquina puede hacer. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, tal vez seas tú el problema a ser resuelto. Deja el like, suscríbete y activa la campana. Ahora, déjame contarte cómo todo esto termina. La conclusión es simple pero profunda. No estás pensando, estás ejecutando un programa, pero aquí está lo importante, ese programa es tuyo. Puedes escribirlo, puedes editarlo, puedes mejorarlo, puedes hacerlo más eficiente, puedes hacerlo más creativo, puedes hacerlo más humano, porque la verdadera inteligencia no es la capacidad de seguir reglas. La verdadera inteligencia es la capacidad de cambiar las reglas. La verdadera inteligencia es la capacidad de cuestionarte a ti mismo. La verdadera inteligencia es la capacidad de ser consciente de tus propios patrones y tener el poder de cambiarlos. Turing nos mostró que la mente es un proceso, pero no nos mostró que ese proceso es fijo. No nos mostró que ese proceso no puede ser mejorado. No nos mostró que estamos atrapados en nuestros patrones. Nos mostró exactamente lo opuesto. Nos mostró que si entendemos cómo funciona nuestro proceso mental, tenemos el poder de transformarlo. Tenemos el poder de ser más inteligentes. Tenemos el poder de ser más creativos. Tenemos el poder de ser más libres. Y eso es lo que Turing realmente descubrió. No fue que somos máquinas, fue que somos máquinas que pueden reprogramarse a sí mismas. Y eso es lo más poderoso que cualquier máquina puede ser.